todo lo que buscas para tu hogar en Muebles San Simón, con grandes descuentos de hasta un 40%. Muebles, electrodomésticos, artículos de decoración, zona de descanso, marcas de primera calidad. No lo dudes y visítalos ahora. No te pierdas esta oportunidad. Muebles San Simón, más que muebles, tu tienda de confianza. Pues la verdad es que es fantástico poder encontrarse por aquí también a personas como Armando Santana, que ya saben que está siempre a pie de cada uno de los negocios de la ciudad de Arrecife. ¿Cómo estás, Armando? ¿Qué tal? Buenos días. Bien, muy bien, gracias. La verdad que es un placer tenerte y además en un sitio como La Rústica, en un centro comercial, sí. Yo creo que tan demandado como el Open Mall, ¿no? Efectivamente. La Rústica, que para mí es un referente de la gastronomía en Lanzarote, además soy cliente habitual de este local. Y bueno, y en este centro comercial, que yo creo que ha sido una de las grandes noticias que hemos tenido los arrecifeños y arrecifeñas en el año 2022, ¿no? La apertura por fin de un centro como este, demandado por consumidores y también una excelente oportunidad para generar empleo en la capital de Lanzarote. Bueno, estamos comenzando el año, comenzamos precisamente, bueno, fue justo a final de año cuando tenía lugar esta apertura, pero ¿qué se espera para este año? Porque ha sido el año pasado, aún a pesar de donde venía, ha sido un año de muchísimo movimiento, tanto de turismo como de comercios. Es cierto que algunos han tenido que cerrar, pero es verdad también que se han abierto muchísimos nuevos. Sí, se han abierto muchos comercios, muchos locales de hostelería, incluso la cifra supera a antes de la pandemia, antes del año 2019, y con ello pues la creación de puestos de trabajo. Ante las grandes dudas que teníamos, recuerdas la última entrevista que tuvimos, ¿verdad? Donde teníamos mucho que podía pasar con la recesión y sobre todo con la crisis, la invasión injusta de Rusia en Ucrania, lo que suponía eso pues para el aumento de precios de alimentos y también pues para la crisis que se podía generar en el turismo. Hemos visto que no, que hemos respondido bastante bien, España y más concretamente Canarias y Lanzarote como un destino turístico de primer orden. Y creo que esa va a ser la tendencia en este año, ¿no? Nosotros, como bien saben, en Arrecife, pues la planta alojativa es la que es, pero cada día se ven más turistas, no es que lo diga el concejal de turismo, sino afortunadamente Arrecife cada día es un punto importante pues para esos miles de turistas que vienen a Lanzarote y deciden pasar un día con nosotros. De hecho, normalmente enero siempre suele ser un mes bastante flojito, sí. y sin embargo, los primeros 15 días ha sido justo lo contrario, es decir, no se ha bajado. Ha sido muy positivo. Todavía no tenemos los números como tal, los consumo en cifra, pero todo indica que ha ido bastante bien. Yo he tenido la oportunidad de hablar con el pequeño comercio en Arrecife y también con la hostelería y ha sido la verdad que bastante potente. Y a eso hay que unirle evidentemente pues lo que significa para nosotros el turismo de crucero, que estamos recuperando también los datos, las cifras antes de la pandemia y creo que estamos de enhorabuena. Además, el año pasado, por añadir, ha sido el año de los nuevos emprendedores, es decir, muchísima gente que ha querido apostar por ese sueño que tenía guardado en un cajón y hacerlo realidad. Sí, el ser emprendedor también puede ser una alternativa a una aventura, a una alternativa a generar empleo. Y sí es cierto que la emprendeduría en este caso en Arrecife se nota bastante, ¿no? Entonces creo que es importante y creo que es de obligación por parte de un ayuntamiento como Arrecife pues ayudar e impulsar a toda esta gente que inicia esta nueva experiencia como pequeño empresario, ¿no? O empresaria. Tenemos todo este año por delante y como siempre campañas para incentivar el comercio. Sí, en colaboración con otros. Así es.
terminamos el año 2022 pues con el mercado navideño, que ha sido también una puesta en marcha que hemos hecho en esta legislatura, en el año 2019, con esas casetas de madera, confiando en esos artesanos, en esa parte del comercio que a mí me gusta bastante, que es el comercio de autor, aquellos que con sus propias manos pues hacen esas maravillas, ¿no? Y hemos tenido esa oportunidad. Respaldada pues con una oferta importante en lo que son las actividades de ocio. Estuvo también presente la pista de patinaje, actuaciones musicales y demás, y eso ayudó bastante, ¿no? Han terminado las navidades y afrontamos, como tú bien dices, el nuevo año. O sea, esto nos quitamos rápidamente sí, no nos da tiempo de el nada. smoking de fin de año y ya estamos pensando, bueno, la campaña de Reyes, evidentemente, y ahora nos encontramos desde hace una semana con una campaña muy importante e interesante, que es la campaña de rebaja, que ya está puesta en marcha en Canarias, y por consiguiente en Lanzarote y Arrecife desde el día 9 de enero, y luego pues todo lo que viene, ¿no? Tenemos el día de San Valentín, que también es muy importante pues para la hostelería, para el comercio, el Día del Padre, en fin. Esto no es un parar. Que esto es un no parar, no parar, ¿no? No parar. Y encima tienes tiempo todavía de irte a las carreras que se establecen dentro del municipio. Vamos, de la capital. Y te tengo a ti ahí. Mira, también es un acto o un evento al que yo siempre había mirado desde fuera. Me ha gustado el deporte toda la vida, jugué balonmano muchos años y me gusta el deporte, ¿no? Y la San Silvestre siempre la veía. De hecho, escribí un artículo de opinión en un blog que tengo que se llama armandoarrecife.com. Aprovecho la oportunidad que me da. Y siempre la había visto pues la carrera de San Silvestre como la de Vallecas, que es la tradicional, bueno, que es la número uno. Salvando las grandes diferencias. sí, en todo, en distancia y en todo, ¿no? Y el plantel que llevan, ¿no? De grandes deportistas. Y tuve una experiencia impresionante el día 31 con la San Silvestre. Sabes que fui bastante osado y decidí inscribirme y me apunté y mira, y la corrí. Y bien, la verdad que bastante contento, que lo menos es el puesto que hayas quedado y la parte deportiva. Lo bonito es ver como toda una ciudad, toda una sociedad sale a la calle a disfrutar el último día del año. Y luego también es una reflexión que hace uno, al menos yo en eso soy bastante sentimental, cuando voy corriendo por las calles de mi ciudad y empieza a hacer uno balance de todo el año, ¿no? Fantástico, además coordinado, una presentadora excelente, la que estuvo por allí. Además ya me lo has hecho 2 veces, que cada vez que entro en meta me da miedo, porque Espérate, que ya me inventaré algo para la próxima. Como vaya mal la marca, no sé si esconderme, porque tú enseguida ya... Y muy bien, creo que ha sido un éxito, ¿no? Y bueno, ya deseoso de que llegue la próxima para apuntarme, y además quiero... Ayer lo he pensado, yo estoy saliendo a correr todos los días, de esta vez llevar a mi madre incluso, que cumple 80 años dentro de poco, y buscaremos la forma para que mi madre también viva esa experiencia. Es una experiencia increíble. Además, también, fíjate, el deporte también va unido bastante con el turismo, porque tenemos mucho deporte, turismo deportivo, mucho. Y de hecho en la San Silvestre también se vio, es decir, había muchísima gente que venía a pasar sus vacaciones a la isla de Lanzarote y a correr la San Silvestre. Mucha gente, de hecho ya San Silvestre es que ya tienen más experiencias, como puede ser la de Las Palmas de Gran Canaria, y otros le están buscando ese enfoque turístico, que quizás a lo mejor en la próxima edición esté quien esté, no sé si estaré yo, estarán otros, debería de organizarse también con ese punto de vista, ¿no? De vincular a través de Guagua, facilitar la comunicación, la información en lo que son los hoteles de otros lugares, pues para que la gente venga a participar, ¿no? Es cierto que el top eran 1.400 personas y se cumplió, ¿verdad? Pero sí ese enfoque turístico de promoción yo creo que también es muy interesante hacerlo. Todo se andará, llegan unos meses difíciles y importantes donde se va a sudar la gota gorda, pero bueno, tú sabes que puedes venir a tomarte un respiro cada vez que lo necesites. Muchísimas gracias. Gracias a ti por estar aquí este ratito. Gracias, sean felices, gracias.
Nos hemos venido hasta Célula en Bloque en Playa Honda para seguir a hablar de aquello que les decíamos hace 2 semanas, los test epigenéticos. ¿Recuerdan? Pues hoy vamos a hacer un pequeño también recordatorio porque está genial. Carmen, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Test epigenético. Vamos a hacer un recordatorio porque ¿para qué es y cómo funciona? Porque es muy llamativo, porque fíjate tú, esto es el resultado que nos dan 3 pelitos. Sí. Y después me dicen que María Elena habla. Mira lo que dicen 3 pelos. Vamos. Pues sí, la verdad es que sí, que dice mucho. A ver, bueno, la epigenética es una ciencia que lo que nos viene a decir es que nacemos con una genética, pero que va a depender de nuestros hábitos, tanto alimenticios como del sitio donde vivimos, y también de la parte emocional vamos a poder despertar o no. Es como hacer que nuestros genes, que sabemos que vienen de forma de nuestros padres, de nuestros abuelos, de nuestros ancestros, pues puedan hablar o no. O dicho de otra manera, que los que no son tan buenos no hablen y los que son buenos hablen mucho. Vale. Algo así. O sea que digamos que en este test, con esos 3 pelitos como habíamos nombrado, es decir, bueno, para hacer el recordatorio, venimos, nos quitan 3 pelitos de la zona de la nuca, eso se envía y a través de ello conseguimos este test epigenético, donde encontramos o nos van a hablar de las carencias que tenemos, pero también de lo que estamos haciendo bien. Sí, claro. A ver, vamos a tener 3 niveles, el que, como hablando de una necesidad, que más o menos estamos bien y que estamos bien. Vale. O sea, vamos a tener esas 3 posibilidades en diferentes áreas. Son muchos los valores que se miden aquí y no todos tienen por qué salirnos ni buenos ni malos, esto es un resumen, con lo cual, ¿cómo funciona exactamente? Es decir, ¿qué tenemos que hacer? Bueno, la persona viene, ¿qué puede buscar la persona que viene? Pues tener una vida equilibrada, o sea, tener un bienestar, estado de ánimo óptimo. Entonces, ¿qué necesitamos para eso? Sabemos que la alimentación es básico, hacer todos los días ejercicio. Aquí te habla de hacer ejercicio 7 días a la semana, o sea que ya... Estar activo todos los días. Estar activo porque tenemos un cuerpo que tenemos que mover, y después la parte de los alimentos, la parte también importantísima del descanso, tener un sueño donde tú descanses y puedas reparar el organismo también es muy importante. Y luego también hay factores que no están en nuestra mano, como por ejemplo las radiaciones, la electricidad, o sea, todo lo que tenemos que no podemos evitar. Sin embargo, aquí te dice, depende de las cargas que tú tienes, te va a decir los alimentos que te pueden ayudar a contrarrestar esas cargas. Vale, o sea que nosotros podemos vernos bien, pero sentirnos mal por dentro. Y esto sería una ayuda porque nos dirían cuáles son los puntos débiles que tenemos y los que tenemos que, por lo tanto, fomentar o tratar con cariño, digamos, sí, para sentirnos mejor. Sí. Más o menos, ¿no? Vale, por ejemplo, marcadores. Nosotros hemos sacado esos 3 pelitos, los hemos enviado, en 15 minutos tenemos los resultados y, por ejemplo, vamos a hacer un resumen, por ejemplo, de esta clienta que tenemos aquí, de algunos marcadores. Sí, bueno, por ejemplo, pues esto se lo vamos a entregar a la persona, le va a llegar por adelantado un resumen muy básico a su móvil y después ya vendría a recoger esto. A ver, si espera 15 minutos también se lo vamos a poder entregar y explicar. Entonces aquí nos van a venir, o sea, vamos a hablar de los marcadores en cuestión del sistema inmune. ¿Cómo está el sistema inmune? Vale. Pues aquí nos pararíamos si necesita de alguna sustancia, pues lo explicamos. Que va a ser bueno que introduzcan su dieta. Seguimos al sistema cardiovascular, sistema intestinal. Vale, por poner un ejemplo, aquí, indicadores del sistema gastrointestinal, por ejemplo, para más o menos hacernos una idea de cómo puede funcionar. Por ejemplo, ¿no? aquí en la necesidad es media, o sea, que aquí vale, sí que tendríamos que pararnos. ¿Y qué nos hace falta? Pues necesito las gafas, Carmen. Bueno, ponte las gafas, es normal. Sí, y eso ya no tiene que ver con nada, eso vale, son unas gafitas. Por ejemplo, los marcadores nutricionales, pues te hacen falta el omega 3, el selenio. Entonces eso hay que tenerlo en cuenta. Luego más adelante va a salir dónde nos encontramos, ¿en qué el tipo de omega 3, alimento? claro, el omega 3 y el selenio. Después, los estresores ambientales, pues tenemos parásitos y tenemos bacterias. Pues lo mismo, nos van a indicar qué comer para eliminar esa bacteria. Vale, o sea que todo es de forma natural realmente. Siempre hablamos de que no es a nivel médico, no es un diagnóstico médico, simplemente es cómo hacer para tener más equilibrio en tu organismo.
También esto perfectamente se lo puede llevar la clienta a su médico de confianza que lo valore, entonces ahí ya hablamos de otra cosa, pero aquí simplemente vamos a ver qué falta y qué está bien. Vale. Entonces ahí estaríamos un poco cuidando ese sistema intestinal, digamos, y lo mismo ocurre con el resto de marcadores que vamos a obtener en este informe. Después de los epigenéticos, por ejemplo, necesidad de vitaminas, pues aquí tenemos una necesidad baja, sin embargo nos dicen que la vitamina B3 es la que sería bueno que la incorporemos. Por ejemplo, a ver si encuentro la parte de los alimentos, porque está muy, por ejemplo aquí, la radiación es necesidad alta. Entonces, en radiación, pues nos recomiendan remolacha, limón, perejil, té verde. Vale, que con todo esto lo que vamos a hacer es que podemos mitigarlos a través de los alimentos que consumimos en nuestro día a día. Sí, así es. Vale, perfecto. Y después el plan que vamos a poder dar es para 90 días. La recomendación es seguir este plan nutricional durante 90 días, hacer el ejercicio, descansar bien. A ver, no hablamos de adelgazar. Claro. Pero por supuesto, si yo de esto se lo llevo a un nutricionista y a razón de esto me va a hacer mi plan de alimentación, sí que voy a poder bajar de peso. Se puede sumar una cosa con la otra, son combinaciones. Al final lo que necesitamos es sentirnos bien para poder seguir haciendo nuestro día a día. Hablamos de bienestar, esto es lo que nos va a realmente a sumar es en nuestro día a día, en el bienestar que vamos a sentir. Sí, y luego también cuando hablamos de bienestar no tendría que haber sobrepeso, porque si realmente hacemos el ejercicio diario, si descansamos bien, si tomamos suficiente agua y si comemos a razón de lo que nos dice ahí poco a poco nuestro cuerpo va a irse desinflamando. Claro, por lo tanto, yo vuelvo a insistir, cogemos esas 3 muestritas, esos 3 pelitos, esperamos 15 minutos, nos van a dar nuestro informe y empezamos ese plan de acción de 90 días. En 90 días supongo que lo recomendable sería a lo mejor quizás volver a hacérnoslo para saber cómo ha ido variando y cambiando nuestro test, ¿no? Cómo varía de uno a otro. Bueno, la idea es que si en 90 días hay necesidades altas de hacer algún cambio y lo hacemos, es que ya haya cambiado algo los valores. Y también, al final, tu estado de ánimo también cambia, porque si tú te empiezas a cuidar y empiezas a aportar a tu cuerpo lo que él necesita, claro que va a cambiar el estado de ánimo. Claro, todo suma. Y una vez que haces una cosa como esta, pues el plan es mantenerlo en el tiempo. Ya sabemos cuáles son nuestras carencias y nuestras limitaciones y dónde lo estamos haciendo bien. Por lo tanto, simplemente es fomentarlo para sentirnos bien. Sí. Carmen, ¿es absolutamente necesario que tengamos que venir con esos 3 pelitos o si sabemos cogerlos bien desde la raíz los podemos traer? Porque a veces lo típico, tenemos familiares que están todo el día en el corre-corre, no tengo tiempo, pero me encantaría poder hacérmelo. Claro, una vez extraído la muestra puede estar hasta 4 días sin meter en el dispositivo. Vale. Eso por un lado. Otro lado, van a haber unas bolsas que se las van a poder llevar a su familiar. Vale. Hay que ponerse unos guantes y luego quitar el pelo. Es muy sencillo. Lo que necesitamos tener es el bulbo. O sea, vale. Que ahí es donde está la información epigenética, en esa raíz. Y luego lo podemos introducir. Ya de entrada, o sea, todo esto comienza mandando unas cajitas por correo a la persona a la casa y que esa persona misma se lo quite, lo ponga y lo vuelva a reenviar de vuelta a Valencia. Vale. Aquí en Lanzarote vamos a tener la posibilidad porque tenemos el dispositivo. Vale. O sea que sin problema. O sea que supongamos que yo tengo un familiar que no puede venir, me vengo, me llevo mi sobrecito. Hacemos todo el protocolo según nos indican, con unos guantes, sacar el bulbo, los 3 pelitos, guardarlo y traértelo aquí. Eso es. Perfecto, tenemos un plazo de 4 días, digamos, 3 días, mejor desde para no... Desde que lo quitas hasta que lo metamos en el dispositivo tenemos 4 días. Perfecto, así tenemos esa posibilidad. La verdad es que me parece un test espectacular, teniendo en cuenta que se está convirtiendo, como decíamos, en algo revolucionario y que tiene un precio... La verdad que siempre, a ver, una de nuestras filosofías es que nada de lo que tengamos sea imposible porque la persona no puede. Entonces hemos puesto un precio de 149 euros más el IGIC, que son un 7% más, solo, con el seguimiento de los 90 días. Pregunta, imagínate, a mí me gustaría ajustarme esto y probar a ver si yo poco a poco voy perdiendo este peso que tengo de más. Pues sabemos que tenemos el InBody en Arrecife, que es la pesa, que nos va a medir por zona,
y también ahí nos va a poder, ahí nos mide el metabolismo. Se supone que si yo mejoro mi alimentación y empiezo a hacer ejercicio, mi metabolismo aumenta y mejora también. Podemos comprobarlo con el InBody, y luego también los vamos a poder introducir en tratamientos corporales. En tratamientos también faciales, sabemos que la piel nos habla también. Entonces cuando yo empiezo a comer, a tomar agua, a descansar mejor, la piel va a estar mucho mejor. Entonces va a ser o introducirlo en tratamientos ya formados o hacerlo de forma individual. La verdad es que una vez que nos ponemos manos a la obra ya lo queremos todo, con lo cual lo importante es dar ese primer paso. Sí. Pues invitamos a que vengan y que vean cuáles son los resultados, que desde luego van a ser espectaculares. Muy bien, muchas gracias, Carmen. Un equipo profesional multidisciplinar de asesoramiento a empresas e instituciones cuya motivación es prestar un servicio ágil y de máxima calidad a todas las áreas de su estructura interna que precisan de un soporte especializado. Visítalos en Arrecife, en la calle Dr. Juan Negrín 72, Marca Gestión. Y ya ven, con todo lo que nos encontramos por aquí, porque estamos con un amigo, compañero, reportero de zonas de conflicto, que se dice pronto, y desde luego un gusto tenerte hoy aquí, Alberto Hugo Rojas, que hacía mucho tiempo que no nos veíamos y nos vemos siempre como en plan, corre, 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 porque me voy a la próxima zona de conflicto o me voy a otra zona a dar charlas, conferencias, etcétera, etcétera. Tu vida está que no para, ¿eh? ¿Cómo estás? La vida pasa muy rápido y somos un poquito más mayores. Sí, pero un poco nada más. La vida pasa muy rápido y tú además has decidido pasarla en zonas muy interesantes. Sí, pero bueno, yo tengo suerte, yo puedo volver a Lanzarote, yo estoy en mi casa, cuando estoy aquí estoy tranquilo y no nos damos cuenta hasta que nos toca de cerca algo, la importancia del estado de bienestar, sí, paz social, la importancia de los servicios públicos y sobre todo de protestar en la línea de los derechos humanos, que también son valores, porque después lo que es fácil es quejarse. Eso es muy fácil, ¿qué hay de lo mío? Y entonces el trabajo de estos 20 años va en esa dirección. ¿Por qué? ¿Por qué decides en un momento determinado, aunque en una ocasión estuvimos hablando de ello, pero vamos a retomarlo? ¿Por qué en un momento determinado decides que vas a dar este paso? Bueno, mi padre es fotógrafo, él me enseña la profesión y después, bueno, toda la vida va por otros caminos, ¿no? De terminar en la tele contigo y hacer radio y tal, pero desde niño siempre tenía la inquietud de este tipo de trabajos, ¿no? A mí la palabra reportero de guerra me parece tiene una historia con una connotación muy romántica, me parece que es otra gente, ¿no? Y es esa gente con la que yo he podido aprender en estos 20 años, con la que he coincidido, que veía sus trabajos y finalmente lo que simplemente hago es contar historias, ¿no? Entonces, en el año 2002, que todavía trabajaba contigo, en esa época estaba todavía en Archipiélago Televisión,
Y ahí empezamos a hacer esas incursiones, ¿no? El primer conflicto fue Palestina-Israel y hasta el día de hoy, ¿no? Pasando por Siria, Irak, pero también la migración en nuestra casa común, que es la Unión Europea, ¿no? Tocando temas de la historia, con supervivientes del Holocausto, con el genocidio nazi, con soldados de la Segunda Guerra Mundial, para tener esa visión de no ocurre algo hoy porque sí, ¿no? Hay que tener visión histórica de las cosas para saber lo que está pasando hoy. Ahora nos preocupa porque pagamos las facturas más altas en muchas cosas, pero no estamos poniendo los muertos y sabemos por qué estamos viviendo lo que estamos viviendo, porque de repente estalla una guerra en Ucrania, ¿no? No pasa todo de repente, y por eso la importancia de escuchar a las personas expertas, la gente que está en origen, y ese ha sido el porqué de mi trabajo finalmente, en ver que mis fotografías en zonas de conflicto, crisis humanitaria y zonas de refugiados no solo era para publicar, y que podían tener mucho más sentido en manos del alumnado y el profesorado, de la comunidad educativa. Vengo de dar charlas, esta semana estamos con las charlas en los coles, y es muy bonito porque ha pasado mucho tiempo que te encuentras a los niños y las niñas, que ahora son los jóvenes que están en los institutos y recuerdan muchas cosas, y después en la vida normal te empiezas a encontrar con esos niños y niñas, esos jóvenes que son papás y mamás y les das charlas ahora a sus niños y niñas y te los encuentras en el día a día, ¿no? Y ves que recuerdan mucho esa parte, ¿no? Por lo tanto, tiene diferentes visiones el trabajo que tú realizas, es decir, por un lado evidentemente la fotografía, que era un poco un mundo que te apasionaba, por el otro lado el poder acceder a todas esas personas y personajes que al final te vas encontrando y te va enriqueciendo enriqueciendo en líneas generales, conociendo historias, conociendo de dónde vienen, las situaciones actuales, pero por otro lado también la docencia, porque al final vas a contarles esas historias a todo un mundo que no conoce realmente de primera mano qué es lo que está sucediendo, porque al final nos llegan las noticias que nos llegan y nos llegan lo que realmente con lo que nos quedamos, con lo que nos toca, pero no sabemos el trasfondo. Claro, en lo que conocemos, que es cómo se informa, se queda en un fragmento que puede durar 10 o 20 segundos donde nos cuenta lo más terrible que pasa en el mundo, o una pieza de un informativo que suele durar minuto y algo. Entonces hay que humanizarla, ¿no? Hay que comprender lo que pasa en origen, hacer mucha pedagogía y comprender que mañana nos podemos ver así, ¿no? Estamos todavía viviendo una época de pandemia, ¿no? Donde los derechos humanos han sido fundamentales. La sanidad es un derecho universal, la educación es un derecho universal, el tener un subsidio por desempleo o el paro es un derecho universal. Son de 1948, después de 2 guerras mundiales. Son la base de la convivencia y son valores. Y como europeos y europeas tenemos una doble responsabilidad con los derechos humanos, porque tenemos el Convenio Europeo de Derechos Humanos, donde nuestro artículo número 1 es obligación del respeto de los derechos humanos. Y esa es la base de la convivencia. Pero eso te encuentras tú en todos esos lugares que no se aplican. Y aquí mismo, ¿no? Aquí mismo. O sea, después de una pandemia reclamaron nuestros gobernantes que los servicios sociales, por ejemplo, son la primera línea de combate, de batalla, de defensa de la población. Siguen sin estar reforzados. O sea, todo alcalde, alcaldesa que se precie debería saber cuántos ciudadanos y ciudadanas necesitan que sus derechos, que no están garantizados hoy, sean reforzados. Eso es lo primero, ¿no? Porque mañana podemos ser nosotros, y lo estamos viviendo hoy. Y la responsabilidad también con la ciudadanía de quien más tiene, ¿no? Las empresas que mantienen, de apoyar a lo público. Porque entendemos que la solidaridad es hacer caridad, una acción caritativa. En momentos de emergencia tiene que ser así. Yo lo he visto ahora en Ucrania y en muchas guerras. Hace falta, y funcionan muchos proyectos pequeños, organizaciones grandes, pero tiene que ser algo temporal. La verdadera solidaridad es que los derechos humanos estén garantizados. Lo firmaron nuestros gobernantes. Y después no solamente eso, existen muchas más convenciones que defienden la vida, que ni siquiera conocemos, pero que existen y sobre la que tiene la base la legislación de todo gobierno, que refuerzan los derechos de la infancia, de las personas con discapacidad, de los trabajadores y las trabajadoras y sus familias migrantes. Existen convenios para erradicar toda discriminación, el convenio de Naciones Unidas
el Carta de Discriminación contra la Mujer de 1979, el Convenio de Estambul, que es un hito en la defensa de los derechos contra la violencia de género y para la mujer y también para la mujer migrante. No conocemos estas cosas, no se hace la pedagogía necesaria para estos hitos en la defensa de los derechos humanos que firman nuestros gobernantes, pero después es terrible cuando tenemos una sociedad que acepta el mensaje del odio, de las noticias falsas que van en contra de esas convenciones, y eso es terrorífico, porque con esa base, esa burbuja en la que qué mal está todo, pero dentro te meto la xenofobia, el racismo, el machismo, el mensaje misógino, pero te lo compro. Y eso está ocurriendo en nuestra casa común, que es la Unión Europea, donde los valores no tienen ninguna base ideológica ni de creencia. Son los derechos humanos, es la diversidad, es el Estado de Derecho. Si solucionamos los conflictos desde las ideologías que no respetan los derechos humanos, desde las creencias que no respetan los derechos humanos, pues tenemos sociedades como la de Arabia Saudí, Qatar, Irán, Afganistán, donde se blanquean estos regímenes, donde la mujer, por ejemplo, en Arabia Saudí está en la cárcel por pensar, o si es violada, la pena es la muerte. Pero llevamos el fútbol español allí, eso es repugnante. Entonces, como sociedad, el 8 de marzo es el Día Internacional de la Mujer. Nos ponemos el lazo, ¿no? Entonces, un país que se dice defensor de los derechos humanos, de la igualdad, no podemos tolerar que ninguna organización que lleve el nombre de valores se realicen eventos deportivos en países donde se violan los derechos humanos. La ajedrecista, una de las campeonas de ajedrez, que si no lo recuerdo mal es ucraniana, está refugiada en Valencia, no fue a competir a Arabia Saudí. ¿Cómo voy a ir yo a un país donde se violan los derechos de la mujer a revalidar mi título? Lo perdió. Fue un toque de atención para esa organización. Arabia Saudí nunca volvió a comprar ese evento para celebrarlo allí. Tenemos eso, ¿no? Sobre todo porque este trabajo va volcado especialmente en la infancia y las mujeres. Este trabajo tiene huella de mujer. He visto su sufrimiento en estos lugares donde son vendidas como mercancía. En Arabia Saudí, en los mismos moldes, miembros que en Arabia Saudí practicaba el Daesh en las zonas de Siria e Irak, donde la mujer estaba con un arma en las trincheras o en las calles, las mamás y las abuelas, porque secuestraban mujeres y las vendían, las violaban. Había mercado de mujeres. Entonces, todo el mundo se rasga las vestiduras por lo que pasa en Irán, pero es lo mismo, violación de derechos humanos como sistemática, como cosa de Estado en estos países donde no pasa nada, ¿no? Y lo mismo ocurre en países africanos donde la gente huye, ¿no? ¿Huyen por qué? No, es que vienen y nos quitan lo nuestro. ¿Qué te están quitando? Un puesto de trabajo. Entonces un empresario o una empresaria de aquí la contrata a alguien ilegalmente y se aprovecha, ¿no? O vienen con su cultura. Vale, sí. ¿Qué es la cultura, no? La danza, la pintura, la música, bueno, alguna música de esa que también, que madre mía, ¿no? Pero eso es cultura. Comemos salchipapa, pero el potaje existe, ¿no? En la multiculturalidad. Lo que no es cultura es la ablación del clítoris. 3 millones de niñas sufren esto al año. La poligamia, los matrimonios pactados, los crímenes de honor, el asesinar a una mujer porque deshonra a la familia, simplemente a lo mejor por ser viuda y se enamora de otra persona, estás deshonrando. Y eso ocurre en la Unión Europea. Y fue fundamental el Convenio de Estambul para proteger a la mujer migrante. Entonces, todas estas pequeñas convenciones falsas, esa pedagogía para entender que es así, ¿no? Entonces, esta es la base del trabajo, comprender estas historias, y estas historias nos enseñan esos derechos humanos que hemos firmado, que hemos aceptado y sobre los que no se pueden tirar piedras. Claro. Fíjate que te has tenido que ir a los lugares más insospechados para venir a contarnos cosas que nos pasan en el día a día desde aquí. Es curioso que tengas que darnos esa visión poniendo en riesgo tu vida en la mitad de las situaciones en las que estás. Bueno, de hecho, aquí está todo el material que tienes que utilizar y más. Y no les digo lo que pesa entre la mochila, para traernos un mensaje a los más pequeños, a los más jóvenes en los colegios, en las charlas, no solo aquí, sino también lo hace fuera en otros lugares. Un mensaje de algo que nos sucede en el día a día y que somos incapaces de ver
más allá del simple conflicto que está sucediendo allá. Pero, simple no, perdón, quito esa palabra. Lo bonito es que, bueno, este año son 20 años de trabajo, actualmente volcados en paz en construcción, que desde hace 2 años organiza ONG, y esta segunda edición, durante unos cuantos años, el proyecto llegó a los centros educativos con educación del Gobierno de Canarias, y estos 2 años seguidos hemos tenido el apoyo después de la pandemia, de estos tiempos de parón, de que no se podía ir a los centros. Seguimos en este tiempo de pandemia, pero parece que no. Con la Dirección General de Juventud y el Orfeón La Paz, Laura Fuentes, que es la directora general, ha apoyado 2 veces y ha creído en el proyecto, y Julián Brito, que ha sido un apoyo todos estos años con el Orfeón La Paz, para llegar a los centros educativos. Entonces es súper bonito cuando yo llego a los centros educativos y el alumnado, los niños y las niñas conocen todas las fotografías, interpretan las fotografías, las presentan al resto del centro, ¿no? Y la visión que ellos tienen sobre ellas, que es muy diferente de la que tiene un adulto. Creamos una página web donde están todas las islas, están todos los centros educativos y ahí están todos los productos. A mí me impresiona siempre ver el tráfico de la web, donde vienen a consultar de muchos lugares qué se está haciendo aquí. Este proyecto nace en Lanzarote, este trabajo nace en Lanzarote, crece en Canarias, se desarrolla en Canarias. Entonces están siendo los niños y las niñas, la gente joven, la que está dando lecciones de humanidad. Yo no soy nadie, a mí me da mucha vergüenza venir a estas cosas. Quienes son importantes son las personas de las fotografías, las historias. Yo no soy nadie, y para mí lo importante son los niños y las niñas. Que a mí me llega un papá y me pare y me dice: oye, ¿leíste una charla a mi hijo? Digo, vale, ahora es mi hijo quien me explica las cosas que yo veo en la tele, o que te encuentre las maestras y los maestros que te transmiten lo que piensan sus niños y sus niñas. Bueno, ven un vídeo de las niñas y los niños en Siria, donde los niños y las niñas están esperando a su profe de pie y dicen buenos días y gracias y se sientan. Dice, pues mis niños me dan los buenos días ahora. Digo, es que hemos olvidado la gratitud hacia los demás, ¿no? Y los buenos días, las gracias. Las cosas básicas. Y después la otra parte, ¿no? El qué puedo hacer por ti, el abre la puerta, bájate de la acera. Casi como en la historia, ¿no? Recordamos a muchos gobernantes por lo mal que lo hicieron. Entonces tenemos que empezar a ver cómo podemos cambiar las cosas cerca. De hecho, lo decía Eleanor Roosevelt, ¿no? Si los derechos humanos no representan nada aquí, no los pones en marcha, no protestas por ellos aquí, no van a significar nada en otra parte, ¿no? Exactamente. Entonces, nos falta esa pedagogía fuera de la información, porque esa es una queja, ¿no? Hoy no hay programas prácticamente de información, hay programas de infoopinión, donde viene un experto o una experta a contarnos. Los expertos y las expertas en los colegios son los maestros, las maestras, el profesorado, son nuestros expertos. ¿Qué te dijeron cuando presentas este proyecto de esta manera? Porque claro, en un primer momento uno dice, bueno, aquí vienes a contarnos la historia de lo que sucede en otros lugares, en zonas de conflicto, no sé qué, y sin embargo vienes a contar otra historia. Claro, yo cuento la vida en la guerra, no solamente la trinchera, el bombardeo, los muertos, eso ya se sabe. Reflejo el trabajo de ahora en Ucrania, ¿no? O sea, la importancia de los servicios públicos. Había un bombardeo y lo que se destruía, los primeros que salían a la calle era el alcalde y la alcaldesa de la ciudad, con el personal técnico. ¿Qué hace falta? Fontanero, electricista, un enjambre de personas que venían a barrer, un enjambre de personas que venían a poner maderas en las ventanas. Esos son servicios públicos, se pagan, no es solidaridad, no depende de alguien que venga a ayudar. Entonces, eso tiene que estar reforzado, porque la gente normaliza. O sea, los bombardeos son 24 horas al día. Tú estás durmiendo y te despiertan los bombardeos. Te tienes que ir a un refugio, no hay, ¿qué haces? Pues al sótano. Yo a los sótanos no me solía bajar porque daba mucho miedo. Si el edificio colapsaba, no está reforzado. Me solía meter en el baño a esperar un poco que no tocara cerca, ¿no? Y siempre con la historia de que tienes que poner la cámara en la ventana, y eso es un riesgo, ¿no? Claro. Te protege un poco, sí, ya. Pero la onda expansiva, que si pesa un poquito... Esto protege un poco, como tú dices, pero no te protege. La onda expansiva, si es muy fuerte, te lleva. Entonces, realmente la gente cuando... Yo tuve mucha suerte, no solo suerte, sino mucha potra. Cuando llevaba un mes, quinta vez que pasó algo cerca o que bombardeaban un lugar donde teníamos que haber estado,
y no estábamos, o decidí no ir a un hotel y cambiarme a otro apartamento, o quedarme en el hotel, estas cosas, ¿no? De casualidades, yo dejé de contarlas. Entonces yo estoy aquí por suerte. La mano que te protege y siempre lo ha hecho desde el inicio. No sé, yo tengo suerte, puedo porque volver. De esas cosas ya hemos hablado muchas veces. No, y después la gente que te ayuda, ¿no? Yo tuve una historia, bueno, estaba en la ciudad de Mykolaiv, que está al sur, entonces la parte de Jersón estaba ocupada por Rusia, por el ejército ruso, y era bestial, el infierno que era esa ciudad, 24 horas al día, en cualquier momento sonaban las alarmas. La gente estaba así, o sea esta al final ciudad, lo normalizas, llegas a normalizarlo. la población, claro, normaliza. Ciudades grandes como Kiev, Dnipro, que fue bombardeada hace poco, ¿no? Bestialmente, ¿no? Son objetivos civiles, tú estás para verificar lo que pasa. Sí. Todos los objetivos que nosotros veíamos eran objetivos civiles. Colegios, hospitales, centros de salud, hoteles, zonas residenciales. Y claro, la ciudad donde pasé mucho tiempo, Mykolaiv, me quedé mucho tiempo allí porque los rusos estaban avanzando y iban a tomar esa ciudad. Entonces mi idea era quedarme allí. Pero después hubo la ofensiva ucraniana y recuperaron después Kherson. Y mientras iban ganando terreno, pues la venganza era una guerra de distancia, ¿no? Caía en cualquier lugar. Entonces la actividad era normal como aquí. Los comercios abiertos. Hay vida en la guerra. Entonces, la gente se asombraría. Las zonas más cercanas al Donbass, las zonas más de conflicto, ahí no ve gente en la calle. Claro. Hacen vida en sus casas, la poca gente que queda en los pueblos, que casi siempre es gente mayor, migrándolo en la guerra, siempre reflejando el trabajo en la infancia y la mujer. En estos 20 años, ver a tantos niños morir, niñas, las mamás también, es insoportable, ¿no? Uno está roto hace mucho tiempo. Pero esta guerra fueron las abuelas, los abuelos. Entonces, ver a las señoras, los señores, especialmente señoras, solas, viudas, señoras, familias que se tienen que separar, ¿no? Que el papá, la mamá se tiene que quedar, el papá se tiene que quedar en Ucrania, pero la mamá puede irse con la niña, se marchan a Europa, ¿no? Como refugiadas. Pero ver a esas abuelas solas o por la calle cargando con sus botellas de agua porque no había agua potable, garrafas, o los sacos de arroz. A veces mi día a día era pasear por calles peatonales donde repartían ayudar a las abuelas, ¿no? O abrazar a abuelas todo el tiempo, porque salían de casas donde el misil había caído enfrente, ¿no? Y ver a esa abuela temblando. Fueron 3 meses así, yo tengo suerte, fueron 3 meses, yo puedo volver, me marché de aquí el 23 de junio y regresé el 25 de octubre, ¿no? Estuve en un periodo de entrada y salida por Francia. Yo vivo en una burbuja, no es mi guerra, yo no me voy a acostumbrar, pero la gente normaliza la vida, la actividad es normal. Solo vuelves a recuperar la constancia de la guerra cuando el misil toca muy cerca, cuando los muertos son reales. Claro. Pero normaliza, suenan las sirenas y muchas veces la gente no baja a los refugios o no se lo toman en las zonas más normales, donde cae mucha artillería, sí viven en los sótanos. Claro, después viene lo terrible, cuando un misil impacta contra un edificio y desaparece. A veces me parece increíble que cuando te van las cifras de muertos no fuese superior. En esta guerra está muriendo muchísima gente, pero no se está reflejando realmente. ¿Cuándo vamos a saber esas cifras reales? Cuando la guerra, bueno, exista algún armisticio y se frene, ahí sabremos la realidad. Pero es muy duro saber que en nuestro entorno hay muchos lugares que están en conflicto. Yo no he estado solamente en Ucrania. Y la guerra está más cerca de lo que pensamos, pero no la visibilizamos. Mali está aquí al lado. Mali es un desastre, ¿no? El cambio climático está asolando muchas zonas de África y lo estamos sintiendo. Aquí somos África, geográficamente, emocionalmente somos África, ¿no? Porque sentimos lo que viene de allí. El terrorismo que se está asentando en toda esta zona está ahí. La gente experta nos está explicando lo que se está moviendo por allí. La guerra en Mali está ocasionando un éxodo bestial de gente, cada vez está peor la situación. Yemen, Siria, Irak, Somalia. Hugo, contigo tendremos que estar hablando. Me pasa contigo como con Francisco José de Navarro, salvando las grandes diferencias, pero estaría horas y horas porque son muchas cosas muy interesantes. Estos proyectos
están llevando a cabo con la base, con los más pequeños de los colegios, en los colegios, que luego después, como también decías antes, dan lecciones a los padres y hacen abrir los ojos o ver otra visión de la vida. Esa visión que tú has tenido en estos 20 años, que has dicho algo que también que también he visto, pero que me sorprende, ¿no? Que tú ya estás roto después de haber vivido 20 años de todas estas historias, pero se te reconoce el trabajo, como por ejemplo hace muy poquito recibías una llamada para reconocer ese trabajo con esa solidaridad internacional de la primera institución del lugar donde vives. Y esto es, supongo que también algo que llena, ¿no? Estaba en las charlas en el Salinas y con los chicos, las chicas del instituto, y recibí llamadas, tenía llamadas perdidas, y cuando recuperé la llamada dije a ver quién era, y era la presidenta del Cabildo. Entonces le había cortado el teléfono 2 veces. Y yo me emocioné porque, claro, yo no soy tan fuerte, no, yo lloro mucho, Lo sé. Y la presidenta me decía, fue muy cariñosa, que había que reconocer la labor, que era una deuda que tenía. Digo, yo no soy importante, ¿no? Pero dice, no llores que me emociono. Dice, ¿qué quiere que haga? Y es bonito, ¿no? No es mío. Esto es de mucha gente que me ha ayudado en mi camino, que me ha apoyado, que ha estado ahí. Tengo que cortar trocitos. Y para continuar con ese trabajo hace falta realmente más apoyo, ¿no? El reconocimiento que se trae, que pueda ser apoyo, porque para poder hacer mejor trabajo, cubrir una guerra es cara, ¿no? Si no se realizan los trabajos sobre el terreno, no tenemos ese material para que se pueda hacer la pedagogía correcta y después las charlas, porque los niños trabajan con las fotos, y para mí es muy emocionante, ¿no? Pero esto es de mucha gente que me ha ayudado, mi familia, mis amigos, la gente que ha estado ahí, y es de mucha gente, no es mío. Entonces... Pero al fin de cuentas, el que está ahí delante, el que convierte esas historias en poder abrir, es decir, conviertes todas esas historias tan duras, que tanto te han roto, las conviertes en algo educativo para que podamos abrir los ojos, eres tú y es tuyo. Es comprender que nuestros valores son los derechos humanos, no otros, ¿no? Y que tenemos que protestar, no quejarnos, porque los derechos tienen que estar garantizados para otras personas porque yo me puedo a lo mejor garantizar tener agua potable, comprar alimentos, ropa, pero hay gente que no. Entonces no se puede optar siempre por la acción caritativa que soluciona el problema. No, es un parche. No lo soluciona, es un parche, ¿no? Y tenemos que tener esa visión conjunta. Aquí es fácil, ¿no? Pero hay gente que lo está pasando muy mal. Entonces, pedirle la responsabilidad a nuestros gobernantes, no porque se lo pida yo, sino porque es que firmaron esos derechos humanos, es que tienen una obligación de garantizar nuestros derechos humanos. Y con esa base de esos derechos humanos, que son el inicio de otras muchas convenciones que son complementarias, que nuestra legislación en nuestro país y en la Unión Europea se basan en eso. Entonces es importantísimo. Hay algo que les pongo en las charlas, y viene el documental de Manrique, donde decía que pensaba que el ser humano era mucho más inteligente, pero que descubrió que no, en poco tiempo, que podía destruir el planeta en poco tiempo. Esas personas que nos llegan avisando de cómo hacer las cosas, ¿no? Es básico, y es súper bonito que en estos años miles de niños y niñas, de gente joven, mis fotos no son mías y son de estas personitas que han ido creciendo con esas imágenes. Lo dicho, gracias por venir, por tomarte un respiro. Tendremos la oportunidad de volver a estar. Enhorabuena, no dejes de ser tan apasionado con aquello que haces. Y hoy te invito yo a una milanesa napolitana aquí, que está buenísima, y nos vamos a olvidar un ratito de todo esto para coger fuerza y seguir adelante. Gracias, Carmen. Gracias a ti. Todo lo que buscas para tu hogar en Muebles San Simón, con grandes descuentos de hasta un 40%. Muebles, electrodomésticos, artículos de decoración, zona de descanso, marcas de primera calidad. No lo dudes y visítalos ahora. No te pierdas esta oportunidad. Muebles San Simón, más que muebles, tu tienda de confianza.
Y también nos encontramos aquí con Ana, que tiene mucho que contarnos. ¿Cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Yo muy bien, pero vamos, asombrada, primero porque me ha sorprendido, pero eso lo vamos a ir descubriendo ahora. Tenemos muchas cosas a que hablar contigo, porque ¿cómo descubriste a Adobe? ¿Y por qué viniste por primera vez? Básicamente yo pregunté a varios amigos en Lanzarote sobre quién hacía mejor los piercing y todos, no falló ni uno, me dijeron que era Adobe. Entonces decidí directamente venir aquí. ¿Cuál fue el primer piercing que te hiciste? El primer piercing que me hizo Adobe fue este de aquí de la nariz. Perfecto. ¿Y luego a partir de ahí? A partir de ahí tardé 1 o 2 meses en volver a hacerme ningún piercing, pero luego cuando volví aquí ya me hice creo que estos dos y poco después el de la oreja. Y luego otra vez un mes más tarde. O sea que ha sido en muy poquito tiempo. Sí, sí, ha sido todo junto. Me hizo este de aquí, que es el de el smile, el de la sonrisa. Y ya hace un par de días me hizo este de aquí de... Vaya, Sí. o sea, eso quiere decir que no has tenido ningún problema a la hora de la curación, ni siguiendo los consejos estrictos de Adobe y se acabó. No, no, y dolor cuando me hacía los piercings, cero. Es que lo hace genial, o sea... Es un segundo Sí. que no te da tiempo ni de decir ya. Sí, y es que lo hace muy, muy bien, es la verdad. O sea, que esa recomendación que te hicieron tenían toda la razón, Sí, ¿no? sí, totalmente. Qué bueno, buenísimo. Y bueno, y a partir de ahí, ¿piensas seguir haciéndote más? Pues tal vez sí, porque... Tal vez sí. Yo sentí que una vez que empecé a hacerme los piercings, yo ya no pude parar. Vaya, eso lo había oído de los tatuajes, que era muy típico, ¿no? Sí. Es decir, empiezas con uno y sigues, Y pero sigues, los piercing sí. también Sí. enganchan. Sí, me engancha mucho. Yo lo que quiero hacerme, lo que me estuve pensando, que me lo recomendó Dubi de hecho, fue en este tatuaje que también me hizo él, que es una A ver, constelación. tatuaje. Sí. Sutil, 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 porque mira que un tatuaje en la cara tiene que ser... Y tú te has decidido hacer un tatuaje en la cara que si no se te mira 2 veces no se da cuenta uno que es un tatuaje. Justo por eso me lo hice, para que la gente no supiese directamente que es un tatuaje, pero para yo misma saber que lo tengo ahí y me hace sentir bien conmigo misma, entonces... Bueno, contarles un poco también a todos los que nos están viendo qué son, porque en realidad son estrellitas que tienen... Sí, exacto. Pues es una constelación del signo de Capricornio y los lunares son las diferentes estrellitas. Y me lo hice básicamente por mi pareja y por mi madre, porque las dos son Capricornio. ¡Ah, amiga mía! Sí. Y bueno, pues lo que decía del piercing es que Dubi me dijo que tal vez me podría hacer un pequeño piercing encima de una de las estrellas para que quedase brillantita como una estrella de verdad. Claro. Y me la estoy pensando. A ver si lo hago. Amiga, pues, es que no vas a parar y a ti te gustó demasiado Dubi, que al final, mira tú cómo van las cosas, Sí. una recomendación y te ha llevado a que al final Sí. en muy poquito tiempo hayas hecho varias cosas con él, o sea... Sí, y he traído también a más gente aquí porque con lo bien que lo hace, la verdad que... ¿Por qué ir a otro sitio? Al final la experiencia es la que suma y el boca a boca, porque claro, si te va bien, pues así se va trayendo gente. Y siempre, Dubi es una de las personas que me hace sentir siempre muy cómoda. Cuando vengo aquí es un ambiente muy familiar, muy de amigos, no tienes miedo de que sea incómodo ni Claro. nada, siempre es guay. De hecho, el ratito que hemos estado aquí ya lo hemos Sí, vivido, sí, ¿no? sí. Hemos estado aquí tranquilitos hablando. Te dijo todo. tú para la tele y dijiste, vale. Para la tele será. Pues Ana, nos irás contando las novedades. Me encanta ese tatuaje, la verdad que me ha sorprendido enormemente, porque si no me dices, mira, fíjate bien que hay ahí, no me hubiese dado ni No cuenta. pensarías desde que luego. son lunares. Tal cual. Así que es maravilloso que nos haya contado Muchas también tu gracias. historia. Gracias, de verdad. Pues nada, entonces buen día. Igualmente, nos volveremos a ver seguro que aquí en Dubi. Pues claro, sí, yo seguiré viniendo.